¿Ya has sentido que cuanto más se acerca la Navidad, más parece aumentar el peso espiritual dentro de tu casa? ¿Ya notaste discusiones sin motivo, un cansancio que no pasa, una angustia que surge justamente por la noche cuando todo debería estar en paz? ¿Has tenido la sensación de que algo invisible atraviesa las paredes de tu hogar, robando la tranquilidad, debilitando la oración y trayendo miedo? Enfermedades o dificultades financieras que surgen sin explicación clara. Y si te dijera que esto no es apenas emocional, ni coincidencia, ni fruto del azar. Y si te dijera que este mensaje no es para todos, que miles escucharán estas palabras, pero apenas algunos comprenderán lo que realmente está siendo revelado aquí. Si llegaste hasta este video ahora, antes de Navidad, no fue por casualidad. El Espíritu Santo lo permitió. Y según el propio Padre Pío enseñaba, cuando un alma es conducida hasta una advertencia espiritual, es porque el cielo desea protegerla antes de que el mal avance. Y si te dijera que el Padre Pío alertó con extrema seriedad sobre el uso del agua bendita dentro del hogar, especialmente en los días que anteceden la Navidad, que él reveló que existen lugares específicos de la casa donde el mal intenta esconderse silenciosamente, esperando momentos de fragilidad espiritual para actuar, lugares que, cuando no son consagrados, se convierten en brechas, y que, cuando son tocados por el agua bendita con fe, se convierten en verdaderas murallas invisibles de protección. El Padre Pío no hablaba por teoría, él veía el mundo espiritual, veía demonios alejándose al simple signo de la cruz hecho con agua bendita. Veía familias enteras siendo liberadas cuando obedecían con fe aquello que él enseñaba. Un hombre marcado por los estigmas de Cristo, perseguido por el mal, probado por el dolor, pero elegido por Dios para revelar secretos que salvan almas. Él afirmaba que el demonio odia la Navidad porque es el día en que Dios se hizo pequeño para vencer el mal. Y por eso, exactamente antes de Navidad, los ataques espirituales se intensifican dentro de los hogares. Hay relatos de personas que buscaron al Padre Pío desesperadas, con enfermedades repentinas, noches sin paz, niños llorando sin motivo, cuentas trabadas, puertas cerradas. Y la orientación de él parecía demasiado simple para quien no comprendía lo invisible. Pero después el silencio volvió, la paz retornó, la casa cambió. Algo había sido roto en el mundo espiritual. Hoy esta alerta llega hasta ti. Y al final de este video, voy a revelar una enseñanza aún más profunda del Padre Pío, algo que casi nunca se dice y que puede cambiar completamente la forma como proteges tu casa y tu familia en esta Navidad. Si este mensaje ya toca tu corazón, escribe en los comentarios una palabra simple, como un acto de fe y protección, y únete a este canal. Permanecer aquí no es apenas suscribirse a un video, es mantenerse bajo una corriente espiritual de luz, oración y vigilancia. El Padre Pío enseñaba con firmeza que el agua bendita no es un símbolo decorativo de la fe, ni una simple costumbre religiosa transmitida a lo largo de los siglos. Para él, el agua bendita es un arma espiritual real, viva y activa, capaz de alterar ambientes enteros en el mundo invisible. Él decía que muchos católicos sufren no porque les falte fe, sino porque olvidaron usar aquello que la propia Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, colocó en sus manos como protección cotidiana. El Padre Pío tenía un discernimiento de los espíritus tan profundo que muchas veces alertaba a las personas sobre presencias malignas antes incluso de que ellas percibieran cualquier señal. Él afirmaba que el mal no entra en las casas de forma escandalosa, sino silenciosa, aprovechando brechas emocionales, conflictos familiares, tristeza prolongada, enfermedades, miedo y principalmente
la falta de vida sacramental. Según él, cuando una casa deja de ser regada por la oración, se vuelve seca espiritualmente. Y donde hay sequedad espiritual, el enemigo encuentra facilidad para actuar. En sus experiencias místicas, el Padre Pío relataba ver cómo ciertos ambientes quedaban espiritualmente pesados, casi sofocantes, mientras otros irradiaban paz. Él explicaba que no era la estructura de la casa lo que hacía la diferencia, sino aquello que era consagrado dentro de ella. Por eso, insistía tanto para que las familias usaran agua bendita con fe, especialmente en momentos fuertes del calendario litúrgico, como el Adviento y los días que anteceden la Navidad. Para él, este período era una batalla silenciosa, porque el nacimiento de Cristo reaviva el odio del mal contra las familias. Él solía decir que el demonio tiene horror al agua bendita, porque ella le recuerda su fracaso definitivo. Ella recuerda el bautismo, el momento en que el alma pasa de las tinieblas a la luz. Y por eso, cuando es usada con fe, ella no apenas aleja el mal, sino que rompe cadenas espirituales antiguas que a veces atraviesan generaciones. El Padre Pío alertaba que muchas enfermedades, conflictos constantes y bloqueos financieros tenían raíces espirituales profundas y que el uso negligente del agua bendita dejaba esas raíces intactas. ¿Cuántas veces ya entraste en tu casa sintiendo un peso extraño, incluso sin motivo aparente? ¿Cuántas noches intentaste rezar y sentiste distracción, sueño excesivo o inquietud? ¿Cuántas veces problemas comenzaron a surgir en secuencia, como si algo estuviera trabando la paz de tu hogar? El Padre Pío decía que estas señales no deben generar miedo, sino vigilancia espiritual, porque Dios siempre avisa antes de permitir que algo mayor suceda. Hay un testimonio conmovedor de una familia que buscó al Padre Pío después de meses de perturbación dentro de casa. La madre relataba que los hijos enfermaban con frecuencia, el marido no conseguía dormir y la casa parecía nunca estar en paz. El Padre Pío escuchó en silencio, rezó y entonces preguntó algo que cambió todo. ¿Dónde estaba siendo colocada el agua bendita en aquella casa? Ante el silencio avergonzado, él enseñó que no basta tener fe en el corazón, es preciso consagrar los espacios donde la vida acontece. Lo que el Padre Pío reveló a continuación no era conocido por todos. Él enseñó que existen puntos específicos del hogar donde el enemigo intenta afirmarse, especialmente antes de Navidad, cuando las familias se reúnen y las emociones quedan más expuestas. Y son exactamente esos puntos los que deben ser tocados por el agua bendita con intención, oración y fe. Ahora lo que vas a oír a continuación no es una superstición popular ni una costumbre vacía. Es una enseñanza profunda, nacida de la experiencia mística de un santo que enfrentó el mal cara a cara y venció por la obediencia, por la oración y por los sacramentales de la Iglesia. Y los misterios que voy a revelar ahora cargan un peso espiritual que exige atención, reverencia y fe verdadera. Antes de revelar aquello que el Padre Pío enseñaba, es preciso comprender algo esencial. Según él, el mundo espiritual no es abstracto. Él es organizado, estratégico y atento. El mal observa rutinas, horarios, emociones y, sobre todo, los lugares donde la vida de la familia se concentra. El Padre Pío decía que el demonio no ataca al azar. Él elige puntos específicos de la casa porque sabe que allí el alma se distrae, se fragiliza o se expone. Por eso, cuando el agua bendita es colocada en esos lugares con fe, algo acontece inmediatamente en lo invisible. El ambiente cambia, la atmósfera se purifica y aquello que estaba escondido pierde fuerza. El primer misterio revelado por el Padre Pío se refiere a la entrada de la casa. Él afirmaba que la puerta no es apenas un espacio físico, sino un límite espiritual.
Es por donde entran personas, noticias, preocupaciones, energías emocionales, conflictos del mundo exterior. El Padre Pío decía que muchas familias rezan, pero permiten que todo entre sin consagración. Él veía en espíritu cómo ciertas influencias negativas se fijaban exactamente en ese punto, esperando el momento cierto para actuar. Por eso, enseñaba que antes de Navidad, la entrada de la casa debe ser tocada con agua bendita, acompañada del signo de la cruz y de una invocación simple, pero hecha con fe. Él decía que, cuando esto es hecho correctamente, ángeles son enviados para guardar aquel umbral, y todo aquello que no viene de Dios pierde autorización para atravesar. El Padre Pío alertaba que cuando esta enseñanza es ignorada, el mal entra disfrazado de cansancio excesivo, discusiones repentinas, visitas que traen peso espiritual, noticias que roban la paz. Él afirmaba que muchas peleas familiares que surgen antes de Navidad no son apenas emocionales, sino consecuencia de una casa espiritualmente abierta. El agua bendita en la entrada sella el hogar, cierra puertas invisibles y recuerda al cielo que aquella familia pertenece a Dios. El segundo misterio está ligado al local donde la familia descansa. El Padre Pío tenía una atención especial a los cuartos, principalmente al cuarto de la pareja y de los niños. Él decía que el demonio ataca con más fuerza cuando la persona está vulnerable, cansada o durmiendo. En sus batallas espirituales nocturnas, el Padre Pío relataba que muchos ataques acontecían exactamente en ese estado de fragilidad. Por eso, enseñaba que el agua bendita debe ser colocada en el cuarto antes de Navidad, especialmente próxima a la cama, acompañada de una oración corta, pero consciente. Él decía que ese gesto crea una barrera espiritual durante el sueño. Hay relatos de fieles que sufrían con insomnio, pesadillas, opresión nocturna y despertaban siempre cansados. El Padre Pío orientaba el uso del agua bendita en ese espacio y decía que cuando hecho con fe, el descanso se vuelve reparador y el alma encuentra paz. Él afirmaba que muchas enfermedades comienzan cuando el descanso es robado espiritualmente. Ignorar esta enseñanza, según él, deja a la persona expuesta a perturbaciones que drenan fuerzas, fe y esperanza, exactamente cuando más se las necesita. El tercer misterio, tal vez el más ignorado, está ligado al local donde la familia se alimenta y conversa. El Padre Pío decía que la mesa es un altar doméstico. Es allí donde palabras son dichas, decisiones son tomadas, preocupaciones son compartidas. Él veía espiritualmente cómo palabras negativas, murmuraciones y miedos creaban un peso en aquel ambiente. Por eso, enseñaba que el agua bendita debe tocar ese lugar antes de Navidad, consagrando no apenas el alimento, sino las conversas, los proyectos y el futuro de la familia. El Padre Pío afirmaba que muchas crisis financieras y conflictos familiares nacen de palabras dichas sin vigilancia. Cuando la mesa no es consagrada, el enemigo se aprovecha de las fragilidades emocionales para plantar división y desánimo. El agua bendita, según él, purifica no apenas el espacio, sino aquello que será dicho y decidido allí. Él enseñaba que, después de ese gesto, la familia debe pedir que Cristo sea el centro de cada conversación, especialmente en el tiempo de Navidad. Esos tres lugares, cuando tocados por el agua bendita con fe verdadera, se convierten en puntos de luz dentro de la casa. El Padre Pío decía que no es la cantidad de agua lo que importa, sino la intención, la fe y la obediencia. Él alertaba que ignorar estas enseñanzas es permitir que brechas continúen abiertas, especialmente en un tiempo tan espiritual como la Navidad. Y todo esto prepara el corazón y el hogar para la enseñanza final que transforma no apenas la casa, sino la vida entera de aquel que cree y practica. Ahora todo comienza a tener sentido.
El Padre Pío enseñaba que muchas personas rezan, frecuentan la iglesia, encienden velas y piden milagros, pero continúan sufriendo porque no consagraron aquello que sustenta la vida diaria, el propio hogar. Él decía con firmeza espiritual que una casa no protegida se convierte en un campo de batalla silencioso, donde el mal no aparece con cuernos, sino con desánimo, enfermedad prolongada, puertas financieras cerradas, discusiones repetidas y una tristeza que nadie sabe explicar. Según el Padre Pío, cuando el agua bendita es colocada en los lugares correctos, con conciencia y fe, algo profundo acontece. No es apenas el ambiente lo que cambia. La persona cambia por dentro, el corazón se vuelve más vigilante, la oración gana fuerza, la presencia de Dios se vuelve sensible. Él afirmaba que muchos bloqueos espirituales persisten porque las personas piden bendiciones, pero no preparan el terreno para recibirlas. El agua bendita, usada correctamente, prepara ese terreno. El Padre Pío enseñaba que ese gesto debe ser hecho con recogimiento, no de forma apresurada ni automática. Él decía que, antes de tocar el agua bendita, la persona debe ofrecer aquel acto a Dios, pidiendo perdón por las fallas del hogar, por las palabras duras, por las faltas de oración y por la negligencia espiritual. Enseguida, al hacer el signo de la cruz, debe pedir explícitamente que la sangre de Cristo cubra la casa, que Nuestra Señora la envuelva con su manto y que San Miguel Arcángel la defienda de todo mal. Él afirmaba que, cuando esto es hecho antes de Navidad, la casa se convierte en un verdadero pesebre espiritual, un lugar preparado para recibir a Jesús. Y donde Jesús entra, el mal no permanece. El Padre Pío decía que muchas curaciones comienzan en ese momento. Muchas reconciliaciones acontecen sin esfuerzo. Muchas puertas financieras comienzan a destrabarse no por magia, sino porque aquello que bloqueaba espiritualmente fue removido. Hay testimonios de personas que, después de obedecer esta enseñanza, vieron cambios claros. Niños pasaron a dormir en paz. Enfermedades comenzaron a perder fuerza. La casa volvió a ser un lugar de descanso. La Navidad dejó de ser un tiempo de tensión y volvió a ser un tiempo de esperanza. El Padre Pío enseñaba que Dios honra la fe simple, aquella que se manifiesta en gestos concretos. Él decía algo que debe quedar grabado en tu corazón. Dios no entra donde no es invitado. El agua bendita es una invitación silenciosa, pero poderosa. Es la declaración espiritual de que aquella casa pertenece a Cristo. Y cuando esto es hecho con fe verdadera, el cielo se mueve. Ángeles son enviados. La gracia comienza a fluir, y aquello que estaba trabado comienza, poco a poco, a transformarse. Tú ahora tienes la enseñanza que faltaba, no para generar miedo, sino para traer paz, no para superstición, sino para una fe viva, obediente y confiante. Y aquello que hagas a partir de ahora puede cambiar completamente la forma como esta Navidad será vivida dentro de tu casa. En este momento existe algo muy importante que necesitas comprender con el corazón abierto. Si llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra y sentiste este mensaje tocar tu alma, eso no fue por casualidad. El Padre Pío enseñaba que Dios nunca revela un secreto espiritual sin también ofrecer un camino de continuidad. La gracia no actúa en un único instante aislado. Ella precisa ser alimentada, protegida y cultivada todos los días. Al suscribirte a este canal, no estás apenas apoyando un contenido, estás eligiendo permanecer conectado a una fuente constante de enseñanzas espirituales que fortalecen la fe, protegen el alma e iluminan el camino. El Padre Pío decía que el alma que se aleja de la luz se vuelve vulnerable, pero aquella que permanece en contacto con la verdad espiritual se mantiene vigilante. Y la vigilancia es una de las mayores formas de protección contra el mal.
Cada video que recibes aquí es como una pequeña llama encendida dentro de tu hogar. Una llama que te recuerda rezar, confiar, consagrar tu casa, tu familia y tu vida. Al suscribirte, garantizas que estas enseñanzas no se pierdan en medio de la correría, del miedo y de las preocupaciones diarias. Te mantienes próxima a aquello que edifica, cura y fortalece. El Padre Pío alertaba que el enemigo actúa en el olvido espiritual. Cuando la persona deja de oír, de aprender y de recordar las cosas de Dios, ella se vuelve más frágil. La suscripción a este canal es un acto simple, pero cargado de intención. Es una forma de decir al cielo que deseas caminar en la luz, que deseas proteger tu casa y que quieres mantenerte firme en la fe. Ahora, el Padre Pío nos llama a algo más profundo. Él decía que la fe verdadera no se limita a oír, sino que se manifiesta en actitudes concretas. Por eso, quiero invitarte a un desafío espiritual simple en la forma, pero poderoso en el mundo invisible. Un desafío que precisa comenzar hoy, sin postergaciones, especialmente porque la Navidad se aproxima y el tiempo de la gracia ya está abierto. Durante los próximos 7 días, harás un gesto diario de consagración de tu hogar. Todos los días, en un horario en que la casa esté más silenciosa, vas a tocar nuevamente aquellos 3 lugares con agua bendita. No de forma mecánica, sino con el corazón presente. Al hacer esto, ofrece cada día por una intención específica. En el primer día, por la protección de tu casa. En el segundo, por la salud de tu familia. En el tercero, por la liberación de todo miedo. En el cuarto, por la restauración de la paz. En el quinto, por la apertura de los caminos financieros. En el sexto, por la conversión de los que amas. Y en el séptimo, en acción de gracias, incluso antes de ver los resultados. El Padre Pío enseñaba que la perseverancia confunde el mal. El enemigo espera que la persona desista rápido. Cuando ella permanece firme día tras día, algo comienza a romperse espiritualmente. Tú tal vez no percibas inmediatamente, pero el ambiente irá quedando más leve, la oración más fácil, el corazón más confiante. Eso es señal de que la gracia está actuando. Este desafío exige fe verdadera, exige constancia, exige confianza, incluso cuando el resultado todavía no es visible. El Padre Pío decía que Dios actúa en el silencio y que los mayores milagros comienzan cuando el alma decide obedecer, incluso sin garantías humanas. Como señal de ese compromiso espiritual, escribe en los comentarios una frase simple, pero llena de fe, como un voto público delante de Dios. Algo que exprese tu decisión de proteger tu casa y tu familia en esta Navidad. Ese gesto fortalece espiritualmente y crea una corriente de oración entre todos los que están viviendo este desafío juntos. Y no guardes esta enseñanza apenas para ti. Comparte este video con alguien que precise de protección, de paz o de esperanza. El Padre Pío decía que cuando un alma ayuda a otra a aproximarse a Dios, ella recibe gracias aún mayores. Comienza hoy. No esperes. El tiempo de la gracia es ahora. Ahora, si puedes, desacelera tu corazón. Encuentra una posición cómoda, cierra los ojos por algunos instantes y permite que este momento sea solamente entre tú y Dios. El Padre Pío enseñaba que, cuando el alma se recoge con sinceridad, el cielo se inclina para oír. Respira profundo. Entrega a Dios todo aquello que pesa en tu corazón. Las preocupaciones con la salud, las cuentas que parecen no cerrar, el miedo por el futuro, el dolor silencioso que cargas sola. Nada de eso es demasiado pequeño para Dios. Nada de eso pasa desapercibido. Señor Jesucristo, nos colocamos ahora delante de ti con humildad y confianza. Así como María y José prepararon un lugar simple para tu nacimiento, nosotros te pedimos, entra en nuestra casa, purifica cada ambiente,
Lava con tu amor todo aquello que no viene de ti. Que tu presencia transforme nuestro hogar en un lugar de paz, descanso y protección. Por la intercesión del Padre Pío, este siervo fiel que combatió el mal con coraje y obediencia, te pedimos, coloca tus ángeles en cada puerta, en cada cuarto, en cada mesa. Aleja toda influencia negativa, toda opresión, toda enfermedad, toda división. Que ninguna fuerza contraria a tu voluntad tenga poder sobre este hogar. Cubre esta casa con tu sangre preciosa, Señor. Cubre cada persona que vive aquí. Cura los cuerpos enfermos, calma los corazones afligidos, restaura la esperanza de aquellos que ya estaban cansados de esperar. Donde hubiere miedo, derrama confianza. Donde hubiere escasez, derrama providencia. Donde hubiere tristeza, derrama consolación. Padre Pío, intercede por nosotros, enséñanos a vigilar, a rezar, a confiar. Guarda nuestras familias, nuestros niños, nuestros ancianos. Que esta Navidad no sea marcada por el dolor, sino por la presencia viva de Cristo en nuestro medio. Permanece algunos segundos en silencio, entregando tus intenciones personales a Dios. Él está escuchando. Él está actuando.